Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad te estaré enseñando un nuevo gorro a crochet que sé que te va a encantar. Es para niños y niñas y lo puedes hacer en todas las tallas. Voy a estar utilizando esta lana que es gordita, es gruesita. Tiene aproximadamente 4 milímetros de grosor y lo voy a estar acompañando con el gancho de 6.0 milímetros. Ahora sí, habiéndoles ya mostrado los materiales, vamos a iniciar con el paso a paso. Ok amigos, para comenzar vamos a hacer primero nuestro nudo deslizado. Y para comenzar, primero vamos a hacer una cadenita base que tenga 8 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Ahí está. Una vez que ya tenemos los 8 puntos, ahora nos vamos a regresar a la cadenita que está antes y hacemos punto bajo. Seguimos regresándonos por cada espacio de la cadenita, tejiendo puntos bajos. Perfecto, una vez que ya la tenemos, ahora vamos a hacer una cadenita de altura y vamos a tejer la vuelta 2 agarrando de los puntos solamente la hebra de atrás. Ok, entonces iniciamos con este y vamos a ir agarrando la hebra de atrás de cada punto bajo. Para hacer el último punto agarramos todo completo, cadena, giramos y repetimos la hebra de atrás de cada punto bajo. Para hacer el último punto agarramos todo completo. Y así es como se ve. Y de esta manera van a ir trabajando sus vueltas hasta que tengan la circunferencia que necesitan. En mi caso, que estamos trabajando la talla de 1 a 3 años, vamos a utilizar de circunferencia 45, ¿ok? Y otra cosa súper importante de la bandita es que tiene que ser múltiplo de 4. Eso quiere decir que van a ir contando sus vueltas de 4, 4 más 4 más 4 más 4, para que así puedan trabajar la puntada perfectamente. Ok, entonces vamos a continuar. Como pueden ver, ya terminamos todas nuestras vueltas. Así es como se ve. Aquí hay 45 centímetros y me salieron aproximadamente 40 vueltas. Y como les dije, es múltiplo de 4. Entonces, para continuar, vamos ahora aquí a vamos a cerrar nuestra bandita. Juntamos así, me posiciono acá otra vez y ahora me posiciono aquí. Agarro acá y deslizo. Otra vez deslizo. El siguiente deslizo. El siguiente deslizo. El siguiente. Y el siguiente. Perfecto. Entonces aquí cierro con una cadena y ya quedó nuestro gorrito. Nuestra base ya está lista, nuestra bandita. Voy a girar porque este va a ser mi lado del frente, mi lado derecho. Y ahora voy a empezar con el alzado del gorrito y voy a hacer una vuelta de puntos bajos en cada uno de los espacios. Iniciamos acá, miren, aquí con 1, aquí con 2, aquí con 3 y así vamos a ir haciendo nuestra fila de puntos bajos. Muy bien amigos y amigas, aquí como pueden ver ya terminé, entonces voy a deslizar aquí. Ahora
voy a comenzar con la fila de puntos altos y en esta fila voy a hacer el punto abrazado. Voy a levantar aquí con una cadena, voy a agarrar una lazada y este primer punto que tenemos aquí yo lo voy a saltar, no voy a tejer allí, ¿ok? Me voy a posicionar en este y voy a hacer allí un punto alto y en el que sigue un punto alto y en el que sigue un punto alto. Ok, tengo 3 puntos altos y el punto que salté acá. Ok, entonces ahora voy a trabajar el espacio que salté, este de acá. Entonces voy a agarrar una lazada y me voy a meter allí en ese espacio. Por eso esto se llama punto abrazado, porque vamos a abrazar o rodear estos 3 puntitos y voy a insertar aquí en el punto que salté. Agarro y ahora voy a llevar esta lazada, la voy a llevar a la altura de mis 3 puntos altos, ¿ok? Entonces allí hago un punto alto. Entonces ya lo tenemos. Ahora para continuar voy a agarrar una lazada y voy a contar aquí 1 y 2. En ese 2 voy a hacer allí un punto alto, en el que sigue 1 y en el que sigue 1. Ya tenemos el siguiente grupito de 3. Voy a volver a repetir el punto abrazadito, que voy a agarrar lazada y me voy a posicionar aquí en este punto que salté. Entonces allí introduzco mi gancho, saco, jalo y voy a llevar esta lazada a la altura de mi punto y allí hago un punto alto. Así se tiene que mirar, ¿ok, chicos y chicas? Miren. Entonces vamos a continuar. Lazada, cuento 1, 2, allí hago un punto alto. En el que sigue hago otro y en el que sigue hago otro. 3. Lazada, voy a introducir aquí donde salté el punto, aquí. Agarro y voy a llevar mi lazada a la altura del punto que está aquí. Y allí voy a hacer un punto alto. Muy bien, amigos y amigas, aquí ya terminé esta vuelta. Miren cómo se ve. Ya entonces aquí deslicé acá encima del primer punto, ¿ok? Ahora acá ya voy a cortar esta hebra porque ya no necesito trabajar con este color. Ahora voy a pasarme al color blanco. Entonces me posiciono acá. Olvidé que tengo que deslizar con esa hebra. Miren, acá. Me posiciono y deslizo otra vez. Me posiciono acá y voy a deslizar es con esta hebra. Miren. Entonces hago mi cadena y ahora lo que voy a hacer es repetir la vuelta 1. Voy a hacer puntos bajos. Empiezo en este de acá, voy a aprovechar de ir escondiendo esta hebra. Hago punto bajo, en el que sigue punto bajo, en el que sigue punto bajo y así voy a continuar por toda la vuelta. Ok, así que vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta y miren qué tal. Bueno, ahora para esta vuelta número 4 vamos a hacer los puntos abrazaditos. Levantamos con la cadena una lazada y recuerden que este primer punto lo vamos a saltar. Saltamos este y trabajamos en el que sigue, este de acá, y allí tejemos un punto alto en el que sigue 2,
y 3. Ok, 3 puntos altos. Voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí, mi primer punto que salté, aquí, saco por detrás y voy a agarrar lana y voy a llevarlo a la altura de mi punto, ok. La idea es abrazarlo. Ya, entonces aquí hago un punto alto. Entonces repito, 1, 2 y aquí hago 3 puntos altos. Lazada, me posiciono acá y jalo. Entonces así voy a continuar ya por toda la vuelta. Entonces en este caso les voy a medir a ver cuántos centímetros tengo, porque ya creo que va a llegar la altura en que tengo que empezar a disminuir. Ahorita tengo 12. Creo que en mi caso, chicos y chicas, voy a hacer esta vuelta y luego voy a avanzar con otra igual. ¿Está bien? Porque después de esa vuelta ya tengo que hacer disminuciones. Por acá en la pantallita te voy a dejar una lista de medidas que son de altura antes de empezar las disminuciones para que te guíes. Entonces yo voy a avanzar y ya luego nos vemos para empezar con las disminuciones. Ok amigos, miren, ya tengo la altura que serían 15 centímetros. Ahora sí vamos a empezar con disminución, ok. Para comenzar me toca trabajar con la vuelta de puntos bajos. Entonces voy a empezar a disminuir. Acá voy a hacer yo una disminución así y voy a cerrar. Ahora hago 1 en el siguiente, 2. Ahora aquí voy a hacer nuevamente una disminución. Un punto y otro punto y ahora voy con disminución. Un punto y otro punto y ahora voy con disminución. Ya terminamos esta vuelta con disminución y ahora vamos a empezar nuevamente con el abrazadito, con el punto abrazado. Ok, para comenzar entonces acá hacemos la cadena y ahora aquí recuerden, este punto, este primero lo saltamos y trabajamos en el que sigue y hacemos 1, 2 y 3. Ya, entonces lazada y nos posicionamos aquí y vamos dándole, vamos haciendo nuestro punto. Para esta vuelta va a ser todo igual. Ya, entonces vamos a continuar. Perfecto, ya hice esta vuelta. Ahora vamos con la vuelta de disminución, que es la de punto bajo. Y para mí esta va a ser mi última vuelta. En este caso voy a hacer acá la cadena y me posiciono aquí. Hago la disminución, punto bajo, disminución, punto bajo, disminución, y así voy a ir trabajando, amigos, por toda la vuelta. Muy bien, ya terminé la vuelta. Miren cómo quedó mi hoyito. En este caso quedó un poquito abierto, pero no hay problema, yo lo puedo cerrar definitivo con la aguja lanera. En este caso, bueno, vamos a cortar. Vamos aquí a asegurar. Y ahora vamos a enhebrar nuestra aguja lanera para empezar a coser. Cerramos y ahora vamos a empezar a asegurar.
cortamos. Así es como se ve el gorrito. Entonces ahora voy a colocar el pompón. Y bien, amigos, miren, ya coloqué mi pompón. Miren qué preciosura. La verdad es que tenía bastante tiempo que no hacía un pompón así y me encantó el resultado. Les voy a decir un dato súper importante, y es que si ustedes quieren hacer un pompón así de lindo, yo tengo un video paso a paso donde te enseño a realizar pompones así de bellos. En el primer comentario que veas allí fijadito cuando vayas a dejar tu comentario, bueno, allí vas a ver un link que te voy a dejar directo a un video tutorial que yo hice donde enseño a hacer pompones así de lindos con lana. Entonces ya sabes, por si quieres, nada más te dejo ese dato por si quieres hacer pompones para tu gorrito. Entonces, ya terminé con el paso a paso de este tutorial. Miren mi marquita. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Déjame en los comentarios si lo vas a hacer y también déjame en los comentarios de qué color lo vas a hacer. Así que esto ha sido todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao, chao!